Bendiciones y saludos a todos ustedes que participan aquí en la página La Palabra de Dios. Es una bendición estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo estas reflexiones de la bendita Palabra de Dios que son de beneficio para muchos y también para mí personalmente. Este es su hermano Orlando Castellanos de nuevo. Aquí estamos conectándonos de nuevo mientras otros hermanos también se lleguen a conectar. Es una bendición, es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Quiero hablar sobre un tema, una reflexión importante para nosotros para poder crecer en nuestra fe en Cristo Jesús. Le he llamado a esta reflexión el reconocido. Y está basado en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Este versículo no tiene como un mensaje de que nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero nombre del Señor. Porque en el versículo 9 se encuentra el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es Yahweh. Esto suena como algo controversial, especialmente cuando leemos en este mismo libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, la manifestación de este ser que se llama Yahweh, lo siguiente. En el versículo 10 del capítulo 12 del libro de Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. En el capítulo 12 sabemos que es el mismo Señor Yahweh quien dice que lo verán a él como el traspasado. En este libro de Zacarías encontramos el nombre de Dios más de 51 veces aproximadamente. Y se encuentra como Yahweh de los ejércitos. Es Yahweh el que le da la palabra a Zacarías y es a Yahweh al que se le va a ver como un ser con un nombre y también como el ser que fue traspasado.
Nosotros sabemos que estos versículos, especialmente el versículo 10, es citado por el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37. Y Juan lo interpreta como Jesús, en quien se cumple esta profecía. Y dice el Evangelio de Juan, mirarán al que traspasaron. Y Juan lo vuelve a citar en Apocalipsis 1, versículo 7, que luego lo vemos cómo lo utiliza allí. En la historia de la iglesia ha habido debates de querer entender la naturaleza de Jesucristo. Y los concilios católicos dejaron un término en esos debates en cual tratan ellos de entender que si sufrió el Padre cuando murió Jesús o fue la segunda persona de la Trinidad el único que sufrió en la cruz, o si fue la tercera persona excluida también. Nosotros sabemos que esos argumentos filosóficos, antropológicos, eh, cristológicos, inclinados a tratar de interpretar la naturaleza de Dios con términos que no se encuentran en las Sagradas Escrituras, y especialmente con el argumento de primera, segunda, tercera persona divina. Y llegaron a la conclusión de decir que el Padre sufrió en la cruz cuando Jesús fue crucificado es una herejía, y le llaman a esa herejía patripacianismo, que significa el sufrimiento del Padre, o sea, que sufrió el Padre. Pues esos argumentos, acuérdense que son argumentos que están llenos de ideologías, teorías, especulaciones y hasta, podríamos decir, conspiraciones y de mensajes esotéricos de los dioses paganos. La reflexión que yo le invito a usted es reflexionar en lo que dice el libro de Zacarías y cómo los cristianos del primer siglo entendieron estos pasajes. Primero, en este libro de Zacarías, aproximadamente encontramos más de 51 veces el nombre de Yahweh acompañado con la palabra Sabaat, Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es el que se está comunicando? Y es el que está hablando de su ser. En el capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia, de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Está hablando en primera persona, no en segunda persona, y menos en tercera persona. Entonces, aquí el texto nos dice que mirarán a uno que fue traspasado, el que tiene un ser, o sea, uno es su ser, mirarán
No traspasaron a dos, a tres, a cuatro. Solamente aquel de cual Juan, Pablo, Pedro vieron crucificado en la cruz. Para ellos es Yahweh. Para ellos no relacionan para nada con los argumentos que nunca tienen una conclusión. Le dije que esta reflexión es para crecer en nuestra fe y especialmente en base de la revelación divina de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde la tradición de los concilios católicos, con sus términos, digamos, de composición filosófica y también esotérica, y también, podríamos decir, hasta pagana, la palabrita patripacianismo contradice las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras nos dice que es Yahweh el traspasado. Entonces, creo que la palabra de Dios no nos enseña errores. Son términos hermosos, estos términos teológicos que nos ayudan a entender la cristología, la, la revelación propia de Yahweh, o la teología propia, como algunos le llaman, o la autorrevelación, pero no se relacionan para nada con las Sagradas Escrituras. Contradicen lo que enseña Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Quién es Yahweh a que traspasaron? Aquí, esa palabrita para identificar que quienes digan que Yahweh fue el que sufrió en la cruz, que es una herejía y que se le tiene que llamar a esa herejía con la palabrita patripacianismo, pues como que choca. Porque la palabra de Dios es muy clara a quien traspasaron. Y aquí la palabra de Yahweh, Yahweh dice, me mirarán a mí, no a otro ni a otros. Un ser, un ser. Y este texto nos trae en resonancia a una palabra que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras varias veces, y es la palabra Echar, uno. Hay muchos que cuando encuentran ese término se pelean con otros y dicen que su definición de uno no es de valor numérico, sino de unidad. Bueno, se puede decir con toda la certeza que tiene los dos conceptos, pero todo depende en su contexto literario y en su contexto histórico. En este caso, la palabra Echar aparece uno para darnos a ver que llegará un día específico, escuche bien, un día específico que el Señor vendrá de nuevo y pisará sobre la tierra. Y todos aquellos que estuvieron involucrados en traspasarlo, se darán cuenta que es Él al cual negaron. Especialmente en estos días podemos reflexionar porque vemos esa confusión grande de que hoy muchos piensan que el Mesías nunca se ha revelado.
y especialmente esos apologistas liberales judíos, anticristianos, que aparecen hoy con diferentes videos en español negando estas verdades. Dice Zacarías 14, versículo 7, será un día único, conocido solo del Señor, o sea, por Yahweh, ni de día ni de noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Allá aparece un día en valor numérico, un Echad, uno. Y no importa quién sea el comerciante de la religión cristiana, pero que haya estudiado escatología, sabe que llegará ese día, y es un día específico. No sabemos cuándo, pero se va a dar ese día. Ya ve que estamos viviendo en un tiempo que estas instituciones religiosas, denominaciones, eh, grupos religiosos promueven ahora la religión como comercio y se aferran a enseñar y defender cosas que las Sagradas Escrituras no dicen. Y entonces aquí es muy claro que vendrá ese día, un día particular, no un día de unidades, sino un día en valor numérico, que se dará este momento de reconocer que el que fue herido es el Mesías y es Yahweh mismo. En el capítulo 14, versículo 9, se dará lo siguiente también. En aquel día, en ese día específico, un día, Echad. Dice lo siguiente en el capítulo 14, versículo 9, y el Señor será rey, o sea, Yahweh será rey sobre toda la tierra. Aquel día, el Señor, o sea, Yahweh, será Echad, uno, y uno su nombre, y uno su nombre en valor numérico. No viene en pluralidad de nombres, ni tampoco viene en pluralidad de personas. Es un ser al que se le va a ver y es uno solamente su nombre. Por eso, Zacarías 12, versículo 10, dice claramente, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quienes han traspasado, se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. La iglesia del primer siglo estaba convencida de esta enseñanza. Y traigo esto a la luz porque vivimos en días que el comercio de la religión y aún dentro del cristianismo es muy popular. Tenemos comerciantes de denominaciones, comerciantes de las instituciones clásicas del cristianismo. Tenemos estas nuevas corrientes que ahora resultan que hay apologistas judíos de Israel contra los cristianos, que por supuestamente no sabemos leer la Biblia de los judíos,
La Biblia no es la Biblia de los judíos, es la Biblia del pueblo de Dios, es la Biblia del pueblo hebreo, es la Biblia o son las escrituras o la enseñanza, la Torá, para la creación de Dios. Escuche lo que entendieron estos hombres que anduvieron con Jesús como estudiantes del rabino más famoso que ha habido en la tierra, que se llama Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 37 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo, dice el verso 36. Y aquí viene el verso 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Lo vieron? Y lo veremos de nuevo, porque Juan, a las comunidades juaninas y a toda la iglesia, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 7, dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este fue su hermano Orlando Castellanos a través de la página La Palabra de Dios. Espero que esta reflexión, este ensayo de las Sagradas Escrituras, de las profecías de Zacarías respecto a aquel día particular, uno en valor, un día, donde se verá aquel que es uno y se conocerá aquel que lleva solamente un nombre y quien es un ser solamente, el traspasado, será reconocido.